casi entra en la pesadilla de ciencia ficción, que es Duel, me parece que es un ejemplo estupendo de lo mejor de Spielberg. Muy bien. Señor Lamet, don Juan Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos usted dos o tres cosas de Spielberg. Yo creo que Antonio ha hecho una presentación magnífica y que ya apenas se puede decir nada. Y yo quisiera abundar en algo que ha dicho al final, con lo que coincido completamente. Esta es una película paradigmática de Spielberg. El espectador va a ver en ella todo lo bueno y todo lo malo que hay en Spielberg. Y probablemente es una película estupenda para un coloquio y calculo que va a ser un coloquio entretenido. A mí Spielberg me parece simplemente un prestidigitador. Ni siquiera me parece un cineasta. Y creo, sin embargo, relacionado con lo que tú has dicho, José Luis, que no es un hombre que haya aprendido en el cine, sino que es un hombre que ha aprendido en la televisión. Esa especie de carácter infantil es más de espectador de televisión que de espectador de cine. Yo creo, hablando en términos de cinéfilo, que Spielberg marca la línea entre lo que fue un cine clásico y lo que ha sido el cine de después. Spielberg cada vez que intenta imitar solo consigue imitar, nunca consigue crear. Me parece una película estupenda para que la vean los espectadores y mucho más estupenda para que nosotros hablemos después. Bueno, pues muchas gracias, Juan Miguel, porque acabas de hacer tú también una simbiosis perfecta entre el cine y la televisión. Quisiera insistir en este dato. Spielberg empezó en televisión y esta es su primera obra. Se la encargaron la ABC para una cosa que llamaban ellos la película de la semana. Fue la película de la semana en el año 71 y no volvió a ocurrir absolutamente nada, hasta que 2 años después esta película llegó a un festival en Europa, en concreto a un festival de televisión en Monte Carlo, donde la gente se quedó asombrada del talento de un cineasta de 23 años y tuvo una mención honorífica. Después la película fue al Festival de Avoriaz y ganó el primer premio del Festival de Cine Fantástico de Avoriaz, y después fue a Taormina y le premiaron. Quiero decir que fue la crítica europea, fundamentalmente, la que decidió que el señor Spielberg era algo más que un cineasta para la televisión, para hacer esas películas que él hacía, y muy bien, por cierto, de Marcus Welby, Doctor en Medicina, de Audacia es el juego, de Galería Nocturna, etcétera. Y es curioso porque siempre se ha dicho que era un director eminentemente americano, lo acaba de repetir Antonio Jiménez Rico, no ha habido dudas en ello, pero tuvo que ser ese director americano descubierto en Europa. Vamos a ver El diablo sobre ruedas y, como dice Juan Miguel Lamet, estoy absolutamente de acuerdo en que va a ser un coloquio distendido y divertido, porque aunque Spielberg no necesite, por supuesto, que nadie rompa una lanza por él, yo sí considero que es uno de los cineastas más importantes que ha dado la historia del cine. Vamos a ver El diablo sobre ruedas. Que Steven Spielberg comienza su carrera y rueda la película Duel, que ya saben ustedes que se llama en España El diablo sobre ruedas, que no es un título muy afortunado, pero bueno. Ese año, que es el año 1971, pues más o menos sucedían estas cosas, que es cuando brotaba toda la fuerza y la potencia de Spielberg. Era el año de la muerte de Coco Chanel, que había sido una reina de la moda, muere en París. Un año en que un personaje que era muy famoso entonces en España, el Lute, se fuga del penal de Santa María en Cádiz, y es quizá la noticia de mayor comunicación que hay en España a ese nivel. Es el año que muere Harold Lloyd con 78 años, uno de los grandes cómicos de la historia del cine, pero todavía con 10 años más, 88, muere Stravinsky, el inmortal autor de La consagración de la primavera, etc. Se celebra también en ese año 1971 uno de los combates llamados del siglo, que por vez primera Mohamed Ali, que es Cassius Clay, pierde con Joe Frazier el título del mundo después de toda su aventura por haberse negado a ir a la guerra del Vietnam. Incluso es la primera vez que pisa la lona. Es curioso porque la noticia no se daba Joe Frazier gana a Mohamed Ali, sino Mohamed Ali pierde con Joe Frazier el título del campeonato del mundo. Ese año también un español, Pedro Carrasco, se proclama campeón del mundo de boxeo de los pesos ligeros, venciendo a un portentoso boxeador californiano que era Mando Ramos. Y luego dos noticias bastante desagradables y que incluso el tiempo y la distancia no logran aminorar esa sensación de desagrado. Se cierra la revista Triunfo, un Consejo de Ministros lo decide, por un periodo mínimo de 4 meses, pero sobre todo es peor, se cierra a perpetuidad el diario Madrid. Estamos, como digo, en ese año 71, en que muere también una de las leyendas del jazz, como Louis Armstrong, muere uno de los grandes filósofos contemporáneos y que ha marcado a toda una generación,
la generación sobre todo de San Francisco y de Berkeley, donde él daba clase, Herbert Marcuse, el autor de Eros y Civilización, El hombre unidimensional. Quizá para gente de una generación más reciente no les diga mucho, pero Marcuse fue como un tótem sagrado para muchos de todos nosotros. Digamos que también es el año en que muere Khrushchev. Y bueno, Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura, es uno de los premios Nobel más celebrados. Quien no había leído y no tenía en su casa 20 poemas de amor y una canción desesperada, o Residencia en Tierra, o El Canto General. Digamos que por eso es uno de los premios mejor recibidos. Y un productor español que está aquí a mi derecha, Juan Miguel Lamed, produce la primera película de un cineasta español que hoy está reconocido internacionalmente y que ha ganado infinidad de premios, como José Luis García Sánchez, y que se llamaba El lobo feroz. Bueno, pues usted mismo, por alusiones, señor Lamed, háblenos ya un poco, después de haber contemplado juntos todos Duel, la impresión de Spielberg. No empezáis por el mejor. A mí esta segunda vez, porque es la segunda vez que veo la película, me ha parecido prácticamente lo mismo pero agravado que la primera. Yo tengo la sensación de que Spielberg es un alumno ejemplar. Y tengo la sensación, como dije al principio, de que es una especie de prestidigitador que lo que intenta es epatar. La película tiene algo que a mí me desagrada profundamente, pero no esta película, sino en general ese tipo de cine. Es que se trata de una película de montaje, una película de habilidoso montaje. Y yo prefiero el cine en el que la cámara está tranquila y las cosas suceden por puesta en escena, delante de la cámara, pero no está trucado porque los planos están pegados uno detrás de otro. Y no solamente lo hace, ya dije en la presentación que era una película paradigmática, ahora al verla me ha parecido muchísimo más. Todo el cine de Spielberg es así. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones, como en Tiburón y en E.T., tiene una gran historia, y entonces pasa desapercibido. Pero no solamente hace un cine de montaje muy picadito, sino que al mismo tiempo lo hace, por lo menos en esta película, para mí, inútilmente. Yo me he tomado la molestia, como venía preparado para que la película era así, de contar algunas secuencias, los planos que tiene. Entonces resulta que Spielberg hace 9 planos para contar la carrera que va cuando sale del coche a pie hacia el camión. Y son simplemente distintas posiciones de cámara cuando realmente eso se podía haber hecho siguiendo al personaje o con un solo plano. Pero ya llega al máximo cuando se baja del coche y corre hacia el camión y hasta que vuelve otra vez al coche. Y hace 25 planos. Entonces estaba viendo la película y estaba pensando en el maestro Alfred Hitchcock, no por poner una comparación, y ya termino. Claro, en Vértigo hay una escena portentosa, que es cuando Jane Stewart ve a King Nova por primera vez, que tiene 5 planos y dura 1 minuto y medio. Y entonces esta escena de los 25 planos dura también 1 minuto y medio. Esos dos tipos de cine son lo que yo, como primera intervención, quería poner en la mesa. Es un cine de puesta en escena y un cine de montaje. Bueno, yo lo que creo, Juan Miguel, es que en primer lugar, tú dices que él es como has dicho como un cine de un buen alumno, sí, un cine de escuela. Alumno ejemplar. Bueno, no ha sido alumno nunca, él no tuvo la fortuna, él quiso entrar en la Universidad del Sur de California a estudiar cine, donde estaban De Palma, Spielberg, Scorsese, Coppola, y él no pudo entrar, pero él, y en una cosa que él siempre ha sido un tipo muy sincero, para evitarse de la guerra de Vietnam se matriculó para estudiar inglés en una universidad, pero como vía de escape. Tú has citado a Hitchcock. Esta película y gran parte del cine de Spielberg tiene mucho que ver con Hitchcock durante la primera etapa de su carrera, sobre todo Tiburón, es una película muy hitchcockiana, ¿no? Muy sincopada de montaje. Lo que ocurre que no son tantos emplazamientos de cámara como cortes de los planos, es decir, cuando él va corriendo detrás del camión me parece que solo son 2 tomas, pero están tan troceadas esas 2 tomas que puede dar la impresión de que son muchas posiciones de cámara, ¿no? Son más posiciones. Yo sobre ese tema, a mí me parece que, por seguir un poco el tema, es que las diferencias son abismales.
En primer lugar, a mí me parece que cuando... Perdona un momento, pero Juan Miguel ha puesto el ejemplo de Vértigo, que es una de las obras de madurez totales Yo hablo de incluso... Hitchcock, y estamos viendo la primera película. No, pero yo lo que me refiero es algo muy sencillo. Es decir, Hitchcock, cuando pone la cámara delante de un personaje, de una situación, no sé